La caballería blindada, arma noble y digna, compañera de otras armas, siempre presente en las gestas heroicas de la patria. Arma llena de tradiciones, protagonista de importantes hazañas, desde el nacimiento mismo de la República. Solo aquel que se arriesga a ir demasiado lejos es capaz de descubrir hasta dónde puede uno llegar. Muy buenas tardes, con el permiso de mi cabo, docente e instructor de la materia. Somos del grupo número 2, el cual vamos a exponer sobre el paro nacional de octubre de 2019. Los integrantes de este grupo somos soldado de caballería Hernández William, soldado de caballería blindada Mejía Brian, soldado de caballería blindada Nava Jonathan, soldado de caballería blindada Padilla Jonathan, soldado de caballería blindada Paredes Carlos, soldado de caballería blindada Reategui Alex, soldado de caballería blindada Valencia Fernando, soldado de caballería blindada Vélez Jimmy. Aquí le vamos a exponer, vamos a dar unos breves rasgos de lo que pasó en el paro del 2019. El paro nacional de octubre del 2019, los derechos humanos vulnerados al personal civil y militar. Durante el estado de excepción, que se han vulnerado gravemente varios derechos humanos, tales como las protestas, la represión y el abuso de autoridad, libertad, persona, integridad personal y debido proceso, agresiones a periodistas, el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso de la ley y los detenidos, militarización de territorios indígenas y campesinos a nivel nacional, falta de acceso a la información. En Ecuador, entre los días del 3 al 13 de octubre del 2019, después de que el presidente Lenín Moreno anuncie modificaciones económicas en las que se incluía el retiro del subsidio al combustible de la gasolina y diésel. A partir del 3 de octubre, el gremio de transportistas anunció para el mismo día un paro nacional, el cual significó el inicio de una serie de manifestaciones a nivel nacional. Eso es todo de lo que le puedo decir al respecto al paro. A continuación, mi compañero. A continuación se detalla la vulneración de los derechos a libertad persona, integridad personal y debido proceso. Para ello debemos comprender que dentro de los fundamentos de los derechos humanos tenemos la libertad, es la capacidad de la persona para pensar, sentir y actuar de acuerdo a su voluntad. La libertad en sí no tiene límites, es el ejercicio de esta libertad lo que puede estar limitado o restringido como resultado del pacto social. Por otro lado, en el contexto nacional, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades son los siguientes: conservar y desarrollar sus propias formas y convivencia y organización social, y de generación, ejército de las autoridad y administración de justicia. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que puede afectar cualquiera de los derechos colectivos. Por otro lado, cabe recalcar que según el Manual de Derechos Humanos, todas las personas tienen los siguientes derechos: derecho civil y político. Se proclamaron para limitar las competencias o atribuciones del Estado y se instituyeron como garantías a la libertad. Entre los primeros se encuentran los dirigidos a proteger la libertad, seguridad e integridad física. Tales derechos son el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos, castigos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluyendo el derecho a un juicio justo. Entre los derechos políticos están el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a tomar parte de una conducción de los asuntos públicos, incluidos al derecho a votar y a ser elegidos. A continuación, mi compañero va a detallar más a fondo de los derechos. Permiso, mi cabo, buenas tardes. Continuando con la exposición de mi compañero acerca del paro nacional de octubre de 2019, tomando en cuenta lo mencionado con respecto a los derechos que hacemos énfasis,
en lo sucedido durante el estado de excepción en octubre del 2019, en donde se visualiza el cómo se violenta el ejercicio de la libertad, atentando en contra de su integridad y sin contar con un debido proceso. A manera de ejemplo, tenemos los siguientes testimonios. Luis se encontraba con su madre, quien tenía una enfermedad catastrófica, cuando la policía sin motivo lo aprendió y despojó a su madre de sus brazos. Estaba angustiado, no sabía si ella estaba bien, porque solo se cuidaban entre los dos. Mercy, una mujer transportista, que se encontraba con sus compañeros ejerciendo su derecho a resistir de manera pacífica, fue aprendida. Ella tenía un inhalador y se sentía angustiada al no saber los motivos de su detención y qué fin tendría la misma. Esto nos permite evidenciar que dentro de aquellos que fueron detenidos, no todos fueron causantes o participantes de la rebelión, poniendo en evidencia que o se les dio el seguimiento al debido proceso para determinar o no su culpabilidad, quitándoles la oportunidad de defenderse o de dar su versión a los hechos siendo detenidos sin causa alguna. A continuación, mi compañero. Buenos días, sargento. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado explicarles sobre el paro nacional de octubre del 2019, los derechos vulnerados en este acontecimiento. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 3, consagra el derecho a la integridad personal, que constituye la integridad no solo física, sino también psicológica, moral y sexual, en el contexto de una detención doblemente reforzada por la responsabilidad del agente estatal que custodia al detenido, quien se convierte en garante del ejercicio pleno de derechos y garantías de una persona privada de su libertad. En ese sentido, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en su artículo 5 que nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Por consiguiente, mi compañero, muchas gracias. Mi cabo, buenas tardes. A continuación les voy a hablar acerca sobre el artículo 158 de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público en funciones privadas del Estado y responsabilidades de la Policía Nacional. Los y las servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se forman bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, respetan la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con el apego irrestricto del orden jurídico. También es decir, en esto del paro del octubre de 2019 violaron los derechos civiles y militares. Las mujeres no fueron ubicadas en un lugar específico para ellas distinto al de los hombres y tampoco estuvieron custodiadas por las policías mujeres. De esta manera no se vulneró el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy amable. Con el permiso de mi cabo, yo voy a continuar sobre los derechos que fueron vulnerados en el personal, tanto el personal civil como militar, en el paro nacional que suscitó en octubre del 2019. Nos explica que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar la vulneración del derecho, el titular ha sido clara y oportuna de establecer que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas pueden ser físicas o psíquicas, y estas varían según su intensidad. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia, de inferioridad, con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima. Cosas que sucedieron en el momento que se realizó el paro del octubre de 2019. En el marco de las protestas nacionales y de los testimonios recopilados a través del seguimiento que se realizó, se pudieron comprobar que entidades gubernamentales de protección de derechos humanos se llevó a cabo a partir del 4 de octubre del 2019, donde se violentaron disposiciones constitucionales, convenciones y que se adectúe la jurisprudencia que ya se ha desarrollado ampliamente como graves.
Eso ha sido mi exposición. A continuación, mi compañero. Continuando con la vulnerabilidad de los derechos humanos que pasó en el paro nacional de octubre del 2019, nos explica que esto se refuerza de manera procesal una vez que la Fiscalía, dentro de las audiencias de calificación de flagrancia, no formula cargos en contra de los detenidos por falta de indicios de responsabilidad que logren adoptar una presunta conducta criminal. De acuerdo a las directrices de las Naciones Unidas sobre la función de fiscales, en el cumplimiento de su deber, deben observar los derechos del procesado, así como de las víctimas que se pueden identificar. Esto nos permite observar que la condición física de las y los detenidos no fue centro de debate jurídico al momento de las audiencias. Situación que es fundamental haber existido un uso desproporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que constituye malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes. A continuación, mi compañero va a seguir con la siguiente diapositiva, exponiendo sobre los derechos vulnerados en el paro nacional de octubre de 2019. Buenas tardes, mi cabo. Continuando con la exposición de mi compañero, es necesario denunciar y que se aperture investigaciones inmediatas para que se aplique la legislación ecuatoriana que tipifica estos delitos que fueron perpetrados por los agentes del orden. Estos concretamente se encuentran tipificados y sancionados en el Código Orgánico Integral Penal. Si bien es cierto, la responsabilidad varía y se puede dividir en civil, administrativa y penal. Como defensor de los derechos humanos, condenamos estas acciones y emprendemos las acciones necesarias para que los funcionarios que lo cometieron enfrenten a la justicia por el uso desproporcional de la fuerza, así como también en contra de sus mandos superiores que emanan órdenes encaminadas a controlar a la población, haciendo uso de la violencia que en ningún caso puede ser justificada. Recordemos que en la profesión militar su deber principal consiste en prever la seguridad a la población frente a cualquier amenaza. Como podemos ver, uno de los derechos violentados en estas huelgas fue el derecho a la vida, ya que hubo varios heridos y muertos. Gracias. Soldados de bota y espuela, herederos de la lanza, de la coraza de acero y el triángulo tricolor. Caballería blindada del Ejército Ecuatoriano.